Música cristiana. Historia. La música cristiana es la música creada y ejecutada como expresión del cristianismo. Esa expresión abarca una gran diversidad de estilos musicales que contienen letras con mensajes bíblicos o que involucran diferentes tipos de oración, de acción de gracia, de petición, y cuya motivación principal es la fe cristiana. La música cristiana es de origen judío. La liturgia musical de la sinagoga, en particular el canto salmódico de los judíos, como unidad poética musical, fue un legado preciado transmitido del Israel antiguo al cristianismo primitivo, como forma de manifestar tanto a nivel personal como comunitario las creencias religiosas y la fe en Dios. La definición y el objetivo de música cristiana varían en función de la denominación cristiana que la promueva. Se considera una herramienta útil tanto para evangelizar al creyente como para tratar aspectos de la vida que ha de llevar un cristiano. En los servicios religiosos, los músicos provenían de la tribu de Leví, tal como se indica en 1 Crónicas 15, 16 y Nehemías capítulo 11, versículo 22. Sobresale el papel del rey David como músico, quien tocaba su arpa para calmar el atormentado espíritu del rey Saúl, y más tarde obtuvo el derecho a designar a los músicos del templo. David también es el autor principal de los salmos. Otras referencias mencionan eventos donde se tocaba la música vigorosamente, acompañada de coros del pueblo y bailes donde participaban hombres y mujeres, grandes y pequeños, jóvenes y ancianos. La música acompañada de danzas estaba presente en celebraciones grandes y pequeñas que marcaban eventos importantes en la vida del pueblo, aunque también de la vida cotidiana, expresando una gran variedad de estados de ánimos, sentimientos y diversas emociones. El Nuevo Testamento destaca el relato sobre Pablo y Sila, registrado en Hechos, donde se narra que a pesar de estar aprisionados y haber sufrido aflicciones, tribulaciones y persecuciones que enfrentaron por su fe en Jesucristo, ambos apóstoles cantaron himnos dedicados a Dios durante la medianoche. Además, en Mateo 26:30 y Marcos 14:26, el testimonio bíblico registra que Jesús mismo y sus discípulos entonaron un himno de acción de gracias en la última cena antes de que partieran al monte de los olivos. El texto bíblico no menciona el nombre del himno. En el pasado, los levitas habían sido nombrados cantores y tañedores del templo. Sin embargo, sus obras musicales se perdieron con el paso de las generaciones. En el año 70 después de Cristo, el segundo templo fue destruido por las tropas del emperador Tito, y en los años siguientes, los levitas, junto con la mayoría de los judíos, huyeron de Palestina. Algunos piensan que, como resultado, la música de sinagoga perdió el carácter alegre y las grandes fuerzas instrumentales que tenían en el templo judío inicialmente. Diversos musicólogos como Ulrich concuerdan en que gran parte de la música cristiana a principios del milenio se vio influida por la música hebrea y contenía diversas prestaciones y tradiciones musicales del pueblo judío. En general, se sabe poco acerca de la música del cristianismo primitivo, debido a que gran parte de la misma no se escribía, sino que se transmitía principalmente de forma oral, de generación en generación. De igual forma, se desconocen cómo fueron las melodías o ritmos de la música de las comunidades cristianas de los primeros siglos, aunque se piensa que las piezas consistían en sencillas melodías que acompañaban oraciones y plegarias vocálicas espirituales. El papiro de Oxirrincos es uno de los primeros ejemplos de música cristiana a principios del milenio, de lo que se tiene registro arqueológico.
En este se halló el manuscrito de un himno cristiano que contenía tanto la letra como la notación musical. El texto en griego, escrito de forma poética, llama a guardar silencio para que se pueda alabar a la Trinidad. La música contenida es completamente diatónica, la notación es hipolidia y la métrica esencialmente anapéstica. Los estudios de paleografía musical sobre la estructura musical del papiro denotaron que la melodía resulta de un grupo de fórmulas características de la composición melódica semítica que no existía en la antigua música griega. Cuando el cristianismo se extendió por los países del Mediterráneo, dicho principio de composición musical se incorporó al estilo de música europea de los siglos posteriores. Los usos que se le dieron a la música en los servicios religiosos de las comunidades cristianas se fueron ampliando durante la Edad Media, cuando tomaron un carácter más trascendental en la vida de los pueblos. Durante sus primeras manifestaciones en Europa, la mayoría de la música involucraba el canto, ya sea de toda la congregación o por un grupo o por un subgrupo de canto, como un coro o un grupo musical de culto. También se usó producción de música cristiana en el Imperio Bizantino. Las iglesias ortodoxas orientales preferían que los cantos se realizaran en templos o lugares de culto donde el ambiente fuera solemne y no se interrumpiera la sonoridad de la voz humana. En los siglos V y VI, la teoría musical griega fue dada a conocer por Boecio y se comenzó a usar en Occidente con una notación alfabética latina. El canto llano, también conocido como música gregoriana, se usó durante la Edad Media como una expresión más occidental de arte religiosa. En grandes monasterios de tipo contemplativo, como los benedictinos, se desarrollaron un sinnúmero de canciones únicas que formaban parte de la alabanza y del patrimonio musical de la época. Debido a que el Renacimiento no surgió al mismo tiempo en toda Europa, el avance musical y artístico se manifestó de diferentes formas en distintos lugares, no siempre innovando la tradición medieval musical antigua. Con los viajes de Marco Polo y el descubrimiento del continente americano, se diversificó la música de culto religioso. El villancico destacó como una de las expresiones musicales principalmente católicas, surgiendo en la península ibérica como música popular que fue tomando carácter secular dentro de algunos pueblos y llegó a extenderse a toda América. Durante el barroco, la música cristiana se hizo mucho más compleja en cuanto a instrumentos, el clavecín, el órgano y el piano, y se integraron tanto al espacio arquitectónico como a los coros y a las orquestas europeas de música cristiana. En el barroco europeo se tienen varias manifestaciones estéticas dentro de los géneros musicales. Fueron los italianos y centroeuropeos quienes crearon composiciones de la música cristiana de tal reconocimiento que forman parte de los clásicos. Algunos de los exponentes más conocidos de este tipo de composiciones fueron Antonio Vivaldi, Sebastian Bach, George Frederick Handel, César Franck y otros. Las sonatas para orquesta y otras formas de música instrumental religiosa también se fueron formando como una expresión única que se manifestó en las colonias americanas. La música de las iglesias cristianas en colonias británicas y francesas se diferenciaban significativamente de las colonias españolas y portuguesas, y muchos holandeses y otros inmigrantes buscaron la manera de hacer su propia música para el culto. Por otra parte, cuando las 13 colonias se consolidaron como los Estados Unidos, los coros eclesiales tomaron gran importancia en la música cristiana del siglo XIX y siglo XX. A través de la historia, principalmente durante el protestantismo, la música cristiana en diversos círculos se caracterizó por ser simplemente instrumental. En cuanto a los himnos cristianos son cantos de alabanza y exaltación a Dios. Su uso en la práctica cristiana se menciona desde el Nuevo Testamento. En Mateo 26:30, como ya mencionamos previamente. Durante la Reforma Protestante, la apreciación de los himnos de un lugar, por lo menos
a dos tipos de enfoques musicales. Uno era principalmente calvinista y radical y consideraba que la música cristiana tendría que contener casi citas de la Biblia o de lo contrario sería rechazada y prohibida. En algunas iglesias en vez de himnos se coreaban solamente salmos bíblicos. Esto fue conocido como salmodia exclusiva. Otro enfoque reformista más flexible permitió un estallido de composiciones musicales y cantos congregacionales. Uno de los reformistas de este tipo fue Martín Lutero, quien no solo participó en la reforma religiosa, sino fue autor de muchos himnos, incluyendo Castillo Fuerte es nuestro Dios, que se canta hoy en día incluso por algunos católicos. El primer himnario protestante se publicó en Bohemia en el 1532. Otros escritores posteriores innovaron aún más sus obras, incluyendo sus subtextos, la alegoría y la metáfora, procurando dar un mensaje cristiano de edificación. Los himnos de Charles Wesley y su hermano John destacaron no solo dentro del metodismo, sino en muchas iglesias protestantes, ya que desarrollaron un enfoque en el que se expresaban los sentimientos personales que reflejaban una lírica que hablaba de una relación personal con Dios y el deseo de su alabanza. Durante el siglo XIX, las canciones gospel se extendieron rápidamente en el protestantismo y el cristianismo no denominacional, mientras que eran conocidas en mucho menor medida en el catolicismo y era casi desconocido en las iglesias ortodoxas orientales. La música cristiana se fue transformando poco a poco hasta consolidarse lo que se conoce como la llamada música cristiana contemporánea, que se ubica desde la segunda mitad del siglo XX. Esta fue compuesta principalmente por parte de diversas denominaciones, destacando las evangélicas. La alabanza cristiana es vista como una forma de adoración a Dios, la cual generalmente se desarrolla a través de himnos y cantos en un templo o iglesia como parte del servicio religioso o culto a Dios y como acto de presencia en el acto de adoración que da la congregación cristiana. En Occidente, la mayoría de las confesiones cristianas hacen uso de diversos tipos de instrumentos para acompañar a su servicio religioso. La alabanza coral cristiana, una manera de adorar a Dios que se le debe honrar y dar gloria y alabanza por siempre por los siglos de los siglos, y se denomina alabanza coral cristiana. En las iglesias cristianas evangélicas, la música se fue formando paulatinamente en los Estados Unidos a lo largo del siglo XX, como resultado de una gran diversificación musical. A lo largo de la segunda mitad del siglo XX surgieron una gran variedad de músicos que destacarían eventualmente, unos a nivel nacional, otros a nivel internacional. En la década del 1950 y 1960, por ejemplo, era común la música gospel en la iglesia bautista, lo que llegó a reflejarse en el surgimiento de exponentes importantes como Albertina Walker y Mahalia Jackson, mejor conocido como la reina de la música gospel. En los años 1990 destacaron músicos como Stephen Curtis Chapman en el estilo contemporáneo, mientras que Don Moen y Ron Kenoly destacarían en el ámbito de la música gospel de adoración. Cuanto a la música cristiana contemporánea, fue a final de los 60 y durante la década de los 70 en los Estados Unidos y fue conformándose esta música, llamada también música de Jesús, la que estaba relacionada con el movimiento cristiano contracultural conocido como Jesus Movement. Frecuentemente se considera que en dichos años se ubican los inicios de la música cristiana contemporánea como categoría musical. En esta época, numerosos músicos hippies y músicos callejeros se habían convertido al cristianismo y muchos continuaron tocando el mismo estilo de música después de su conversión, pero agregando letras de temática y fe cristiana. No obstante, algunos de estos músicos retomaron elementos de la música cristiana de épocas pasadas o innovaron los elementos del momento. Poco a poco se fue popularizando la música cristiana con melodías diferentes
dentro y fuera de Estados Unidos, tanto en países europeos y latinoamericanos, tanto en sectores evangélicos como en otras confesiones de fe cristiana no católica, no denominacional o protestante. En la década del 2010, ya en el 2004, más de 250 músicos cristianos se unieron juntos para cantar la canción One Voice, One Heart, una voz, un corazón. La unión se realizó con motivo de recaudar fondos que fueran destinados a los afectados por el tsunami en Indonesia. En cuanto a la consolidación y variedad de estilos, actualmente la música cristiana contemporánea se entiende no propiamente como un estilo musical separado del resto de estilos, sino más bien como una categoría musical cuya lírica representa un contenido de fe cristiana. A menudo el autor o intérprete de esta música le da un sentido evangelístico a sus letras con el fin de expresar su relación espiritual, manifestar su fe y causar reacción en las personas que escuchan la música. La música cristiana contemporánea se suele considerar diversa en cuanto a los estilos musicales que comprende. Desde la segunda mitad del siglo XX ha habido músicos de esta categoría que han incursionado en diversos géneros musicales que comprenden desde formas renovadas de música mesiánica, los géneros contemporáneos más clásicos como gospel, soul, balada, folk, country, blues, jazz, pop, rock, hasta el metal, hardcore, ritmos latinos como el mariachi, la salsa y la música ranchera, o ritmos más modernos como el hip hop, el reggae, la música electrónica e incluso estilos musicales contemporáneos como la música global. Además, existe una subcategoría musical derivada de la música cristiana contemporánea, debo decir contemporánea. Esta es conocida como música de adoración o música contemporánea de adoración. Cabe destacar que varios de los estilos musicales modernos reciben fuertes críticas y profundo rechazo por parte del fundamentalismo. De esta manera hay quienes cuestionan los motivos que en realidad pueden llegar a tener los músicos, debatiendo si ciertos ritmos o ciertos músicos están ejerciendo verdaderamente un ministerio cristiano musical para evangelizar o simplemente están realizando una forma de entretenimiento con motivos de marketing para vender discos. El rechazo a la secularización de la música ha sido tema de discusión en múltiples denominaciones. Otro tema de controversia tiene que ver con las relaciones que algunos músicos llegan a tener con otras instituciones o líderes religiosos. Con la creciente difusión del ecumenismo, también llamado movimiento ecuménico, han llegado a surgir opiniones encontradas, puesto que mientras algunos músicos lo aprueban, hay cristianos que lo rechazan fuertemente. No obstante, aún así se han organizado festivales musicales, lo que músicos conocidos del ámbito protestante se han presentado en eventos de carácter católico o viceversa. Muchas gracias por su atención. Este es un tema largo y que en el futuro continuaremos profundizando en el mismo.